Bienvenidos mis hermanos a este Shabbat del día 27 de mayo, en el cual pues estamos a la víspera de entrar en la fiesta de Shavuot. Esta fiesta que se ha denominado como la fiesta de las semanas, ¿sí? O también de los primeros frutos, o en el cristianismo se conoce como la fiesta de Pentecostés. En el día de hoy vamos a estar hablando del secreto de Pentecostés y dónde sucedió este Pentecostés. Nosotros hemos escuchado que en Pentecostés estaba en el aposento alto. Ustedes se deben acordar de que el aposento alto era el lugar de reunión de los apóstoles, ¿cierto? Pero este aposento alto era un lugar pequeño. O sea, esto no era ni comparado con una de las iglesias que ahora tenemos aquí en estas comunidades cristianas, que entran 3.000 personas. O sea, no era nada parecido. Básicamente era una casa. Podían entrar los 12 discípulos, Yeshua y unos 3 invitados, y se llenaba completamente la casa, ¿ya? Entonces esta es la visión de que o sea, la gente piensa de que esto ocurrió allá en el aposento alto, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo, cuando se dice que en ese día se bautizaron más de 1.000 personas, porque escucharon que estaban hablando en lenguas y que escuchaba, o sea, se entendían unos a otros. El que era griego entendía en su idioma, el que era romano entendía en su idioma lo que los apóstoles le decían, ¿sí? Entonces esto es lo primero que quiero que quede claro, que esto no ocurrió en una casita. Entonces, ¿dónde ocurrió? Vamos a verlo. Esto ocurre en el templo de Jerusalén. ¿Y por qué ocurre en el templo de Jerusalén? Porque, o sea, 3 veces al año, los varones judíos como tal, estos sí son judíos, no son hebreos. Nosotros hablamos de que nosotros somos hebreos porque hacemos parte de la casa de Efraín. Al ser parte de la casa de Efraín, nosotros no somos judíos, porque los judíos son de la casa de Judá, ¿ya? Dice aquí, vamos a leer Hechos 2, yo lo tenía por acá. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu o el Ruach les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos,
aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto es vino, mosto es licor, ¿ya? Bueno, fíjense aquí que hay varias cosas importantes. Lo primero que dijimos es que estaban en una casa, ¿cierto? Entonces de ahí la confusión. Una casa, por el templo se le llama el Beit Hamidrash, o sea, esa era la casa de reunión. Ese era el Beit Hamidrash, era la tienda de reunión, Beit. Y al templo también se le llama casa de Elohim. Entonces todo en el hebreo se le dice Beit. Entonces Beit es casa. Entonces, por eso aquí la confusión, que decían que estaban en el aposento alto. Pero como era Pentecostés, lo más razonable era que como ellos eran judíos practicantes, lo único era que creían en Yeshua, pues ¿dónde estaban? Estaban en el templo. Estaban en el templo de Jerusalén, esperando o celebrando la festividad. Muy seguramente los sacerdotes estaban con incienso humeando todo el lugar. Entonces, eso es lo primero que quiero que quede claro, porque en el aposento alto no iban a entrar 1000 personas. O sea, dice que 1000 personas fueron los que se bautizaron. Entonces, y dice aquí, fíjense que dice la gran multitud. En una casa no va a entrar, casa pequeña no va a entrar una gran multitud. Entonces, esto ocurrió es porque ellos estaban celebrando la festividad de Shavuot en el templo. ¿Sí? Ellos estaban neófitos, o sea, no sabían. Se les había prometido que un consolador iba a llegar, pero ellos no tenían ni idea de qué era lo que les venía, ¿ya? Simplemente estaban a la expectativa. Así como cuando entramos a las raíces hebreas, estamos a la expectativa, porque es tanta la información que se recibe que uno dice, Padre Santo, y todo esto sí será cierto, pero entonces entre uno más lee y más lee escrituras, se convence de que la escritura o la raíz hebrea que se le está dando es una realidad. ¿Sí? ¿Ok? Shavuot se llama literalmente Yom HaBikurim, debido a que la cebada era mecida por los sacerdotes en el templo. Esto era lo que estaban haciendo en el templo durante la fiesta de panes sin levadura. En ese momento no todos debían de ir para dar de sus campos, pero en Shavuot ya todos tenían los primeros frutos. O sea, se celebraba los primeros frutos al día siguiente de Pesach, bueno, perdón, del día siguiente del primer Shabbat después de Pesach, era que se ofrecían los primeros frutos. Y aquí en Bikurim se terminaban de dar esos primeros frutos, porque se dice que en ese momento no todos debían ir para dar de sus campos, pero en Shavuot ya todos tenían los primeros frutos de las especies de Israel. Entonces eran ordenados en llevar esos primeros frutos para presentarlos en la fiesta de las semanas. Desde la perspectiva cristiana, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, así como las demás fiestas del Eterno, no son celebradas. No sé si algunos de los que estuvimos aquí en el cristianismo alguna vez celebramos esta festividad de Pentecostés. O sea,
se hacía una mención, alguna cosa, de pronto se reunía una a orar o alguna otra cosa, pero en realidad no se celebraba como tal. Y así se ha hecho por muchos siglos hasta el día de hoy. En el contexto religioso es frecuente escuchar la palabra Pentecostés, pero no al nivel de lo que representa la fiesta de Shavuot, porque sí, Pente viene de 50, ¿sí? Y en Pentecostés se sabe que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, fue derramado, pero esta festividad tiene un trasfondo mucho más en el fondo y mucho más importante de lo que nosotros podemos pensar. Pero este nivel de lo que representa la fiesta de Shavuot nos llega en un punto de que ignoramos por completo su significado, a diferencia de la Pascua como tal sí la celebran, o sea, incluso nuestros hermanos católicos hacen su Semana Santa y por lo menos tienen un sentido religioso, pero saben más o menos lo que ocurrió allí, ¿sí? Que no lo saben del todo, porque hay que de todas maneras decirles y enseñarles qué fue lo que pasó allí, pero saben de la Pascua, al contrario de lo que sucede con Shavuot, la cual por tradición dentro del ámbito del catolicismo es celebrada por casi todo el mundo, pero a su manera. Si bien se hace mención del Pentecostés, nunca ha sido tan relevante. Dentro de las iglesias cristianas apareció un avivamiento que hace énfasis en el movimiento del Espíritu Santo, pero tampoco en estas iglesias se realiza la celebración de Shavuot como la venida del Espíritu Santo, sino que en el conocimiento general del cristianismo está relacionado con Hechos capítulo 2, ya que cuando se lee ese capítulo ya existe una idea preconcebida para interpretarlo de la manera en la que se ha enseñado por muchos años. El cristianismo siempre ha pensado que Pentecostés se originó en este pasaje, en Hechos 2, como un evento aislado. O sea, no tienen idea de lo de Shavuot, y que anteriormente nunca había ocurrido un Pentecostés, aduciendo que sucedió en cuanto de una casa, en el cuarto de una casa, en donde los discípulos estaban a escondidas reunidos, además con unas mujeres, lo cual en aquella época no podría haber ocurrido, ¿no? O sea, esto era delicadísimo, estar con mujeres, o sea, en un cuarto cerrado, porque ustedes saben toda la cuestión de que se hablaba del adulterio, ¿no? Y de que prácticamente pues el adulterio era una cuestión tremenda, y prácticamente las mujeres y los hombres que eran cogidos en este pecado pues eran apedreados según la ley que estaba vigente, ¿sí? Pero no tanto como lo que le preguntaron a Yeshua, porque es que a Yeshua, cuando le llevaron la mujer adúltera, simplemente se la llevaron para hacerlo caer. Hombre, si este dice que la apedreen, entonces ¿dónde está la misericordia, no? Y si no dice que no debe ser apedreada, pues ¿por qué no se cumple la ley como tal? Si él siempre ha dicho que la Torá, que no va a transgredir la Torá, ¿por qué no mandó a lapidar a esta mujer? La respuesta es sencilla. O sea, primero que todo, la misericordia debe existir. Segundo, si está la mujer,
¿dónde está el hombre? O sea, tiene que haber la mujer y el hombre para constituir un delito. ¿Dónde está el hombre con el que ella estaba? Porque es a los dos que hay que apedrear. Y, por otro lado, tienen que tener dos testigos. ¿Dónde están los dos testigos? Simplemente vea, esta mujer fue sorprendida. ¿Dónde están los testigos? Lo otro, esto era un juicio que debía emitir el Sanedrín. El Sanedrín era el concilio de estos líderes religiosos que eran prácticamente la ley de Israel, aunque en ese entonces la única ley que había era la de los romanos, porque estaban invadidos por Roma. Pero estas muertes no se podían dar simplemente porque alguien las vio. Eso tenía que existir un juicio y tenía que existir un veredicto, culpable o inocente. Tenía que haber testigos. Y además Yeshua no era parte de ese Sanedrín. Entonces, como vemos, fue una completa táctica para hacerlo quedar mal. Pero con lo que ellos no contaban era con que él fuera a decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ahí se los quitó a todos de encima. ¿Ya? Prácticamente sin pensarlo, quedó bien con todos, porque hasta la mujer salió libre, recibió su misericordia. Hechos 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra llegó nos da un indicio de que el Pentecostés no era un evento que se estableció por primera vez. O sea, de aquí ya a nuestros hermanos cristianos se les puede decir: vea, esto ya lo estaban celebrando, ¿sí? Esto no es que Pentecostés nació ese día, esto ya se celebraba. Dice la palabra llegó, o sea, llegó el día de Pentecostés. ¿Por qué llegó el día de Pentecostés? Porque ya se habían celebrado otros Pentecostés, ¿sí? Y lo que pasa con las traducciones es que pues, son traducciones y esto no está en la Tanakh como tal. En la Tanakh tú encuentras el Shavuot, no encuentras por ningún lado Pentecostés, porque Pentecostés es una traducción. Dice: ya que los discípulos lo esperaban según Levítico 23 del 15 al 21. Asimismo, en contexto cultural del tiempo de la festividad, el ordenamiento del mandamiento nos dice que la palabra todos hace referencia a los varones israelitas, a quienes se les tenía encomendado subir a Jerusalén a participar del tiempo señalado. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban en el templo? Pues los hombres, ¿sí? Todo varón circuncidado que podía entrar en el templo. Y de repente vino del cielo un estruendo, Hechos 2:2, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los creyentes, nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua, que hoy estamos reunidos esperando esta festividad. Y en ese entonces, los creyentes judíos en el Mesías Yeshua se encontraban reunidos en la casa. Pero ¿cuál era esa casa? La cual ahora entendemos que se hace referencia es al templo. De esta forma se da validez a que el libro de los Hechos debió ser escrito o narrado en tiempos antes de la destrucción del segundo templo, lo que queda claro en el pasaje de Juan 2:16-17, cuando Yeshua se molesta por las ventas en el templo. O sea, esto es claro de que el templo estaba en sus funciones. Si el templo los romanos lo destruyeron en el 70 y esto ocurrió en el año 30,
sea, todavía duró el templo 40 años en función, ¿sí? Y lo cual, o sea, ¿por qué digo esto? Porque Yeshua va al templo, ¿cierto? Y se molesta por los vendedores. Eso es una prueba para mí, no sé si para ti también, de que Yeshua iba al templo y cumplía lo que todo judío cumplía en el templo. O sea, iba a hacer las festividades, Shavuot, Pesach. Él iba y cumplía como todo judío. He venido a cumplir, no a abrogar. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí hay una promesa de Yeshua, que es cumplida en esto. Él prometió enviar al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, tal como lo dijo en Lucas 24:49. Ahí él prometió que iba a enviar al Consolador. En Hechos 2:5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La expresión moraban entonces hace énfasis en que en ese momento había personas que no eran residentes permanentes de Jerusalén, eran visitantes, o de Israel, los cuales eran hombres judíos piadosos que observaban la Torá, cada uno de ellos de diferentes nacionalidades que conocían el mandamiento de subir a Jerusalén. Lo que pasa hoy en día, hay judíos en Latinoamérica, hay judíos en Estados Unidos, hay judíos en Holanda, y los tres que he mencionado todos tienen diferentes idiomas, ¿ya? Entonces es como si, guardando las proporciones, todos los judíos que estaban alrededor de Jerusalén o de tierras lejanas vinieran a celebrar esa fiesta, pero hablaban diferentes idiomas, ¿ya? El hebreo en ese entonces era un idioma que se manejaba únicamente para las escrituras, para cuando se compartía la escritura. Entonces muy seguramente el hebreo lo conocían todos los judíos, pero incluso en el mismo Jerusalén se hablaba era arameo. O sea, el común era hablar en arameo, ¿sí? Pero cuando se desató el Ruach HaKodesh, a pesar de que tú estuvieras hablando, como en mi caso en español, estoy hablando en español, y el que entendía inglés, lo entendía. El que entendía en francés, entendía perfectamente. El que entendía en holandés, lo entendía perfectamente. El que entendía en ruso, lo entendía perfectamente. Entonces, esto es tremendo, mis hermanos. O sea, no sé si ustedes han visto este programa de Viaje a las Estrellas, que ellos tienen un traductor simultáneo. Entonces todo el mundo se entiende, supuestamente, porque ellos tienen implantado un traductor simultáneo. No importa el idioma en que le hablen, ellos lo entienden. Entonces es algo parecido, guardadas las proporciones, lo que ocurrió aquí, que todos se entendían lo que hablaban los apóstoles. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Tras haber recibido el Espíritu Santo, los creyentes en Yeshua el Mesías son escuchados hablar en diferentes idiomas, según los respectivos lugares de nacimiento de los varones que habían subido a la fiesta de Shavuot y se encontraban en la casa. Fíjese que nuevamente
esta casa no pudo haber sido aposento alto porque no podía ser una casita pequeñita, ¿sí? Tendría que haber sido por lo menos un coliseo. Entonces, lo más parecido a eso que había en ese momento es el templo de Jerusalén. Y era lógico que estuvieran allí, la verdad. Hechos 2 del 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es al menos unos 120 dialectos. Podrían haber estado representados por los países mencionados en estos versículos. En el idioma griego se nos dice que estos hombres escucharon a los galileos hablar dialectos, propiamente dialectos de los países como si fueran nativos. Hechos 2 del 12 al 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. El mosto es un vino dulce o sejar, una bebida fuerte, fermentada, la cual se disfrutaba en Israel mientras se celebraban las fiestas del Eterno en Jerusalén, tal como indica Deuteronomio 14 del 22 al 26. Viendo lo que pasaba, Pedro los corrigió en este versículo 15 diciéndoles: ¿por qué estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día? En este momento apenas eran las 9 de la mañana. Si fueran las 9 de la noche, ellos podrían haber tenido un buen argumento, pero según el contexto no fue así. Bueno, esto nos indica que pues ellos tomaban bebidas alcohólicas en estas festividades, ¿no? Yo por lo general, por eso es que es tan malo juzgar, o sea, yo por lo general no tomo, o sea, apenas el vinito que se toma uno, porque me tomo un chaval, y si me tomo alguna cosa de estas que dice aquí, o lo que sea, un traguito, enseguida me pone mal por la falta de costumbre, ¿ya? Pero en ese entonces pues se compartían, incluso en las fiestas judías usted ve que de pronto que reparten whisky. Entonces dice un cristiano que los ve o algo, dice: oiga, pero ¿por qué están repartiendo aquí licor? ¿No se supone que son espirituales? Lo uno no tiene nada que ver con lo otro, pero ya sabemos que el abuso es el que está mal, ¿sí? Y también si vas a manejar, ni siquiera te tomes una copa, como dicen ahora. El concepto ha sido totalmente distorsionado, lo que ocasionó que lamentablemente no hubiera claridad con respecto al significado real de la fiesta de Pentecostés. Pero hoy en día tenemos la oportunidad para poder comunicar de qué se trata. Tradicionalmente, dentro de la teología católica y cristiana, se asume o se declara que fue a partir de este momento en que se fundó la Iglesia, con la venida del Espíritu Santo, sobre la comunidad de creyentes, guiándolos a toda la verdad. Esta postura sostiene que fue justo en ese momento en que, entre comillas, Jesucristo realiza la fundación de la Iglesia y que además se consolida el movimiento cristiano. Yo hablo Jesucristo como se habla en la Iglesia cristiana, pero ustedes ya saben que este
Jesús Cristo es el Mesías Yeshua para nosotros, porque Jesucristo es el Jesús romano. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.